Bienvenidos, vamos nuevamente con otro análisis referente al precio del Bitcoin para que veamos qué ha ocurrido durante el último día y cuáles podrían ser nuestras posiciones a tomar en corto, mediano y largo plazo. Por lo cual los invito a que se queden hasta el final de este video, pues venimos muy cargados de información. Una vez más doy las gracias a esa comunidad tan bella, pues ya sobrepasamos los 33.200 suscriptores. Invito a los nuevos a que se suscriban al canal, a que compartan mi contenido si es de su utilidad. Y también a que se agreguen a mis otras redes sociales como Twitter, el canal de noticias en Telegram y el grupo obviamente. Pégate una pasadita por nuestros últimos videos donde siempre vas a encontrar diferente contenido de gran utilidad para ti. Ten presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal, pues recordemos que cualquier inversión siempre será sinónimo de un riesgo. Recuerda darle clic en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien, antes de que pasemos a los gráficos, veamos un poquito de noticias. Básicamente aquí nos informa un ejecutivo de Fidelity que el precio de Bitcoin está infravalorado y está sobrevendido. Obviamente esto lo hemos demostrado nosotros también desde el punto de vista de gráfico y también desde lo que ha pasado, digamos, en momentos anteriores similares a el que estamos viviendo. Fuera de eso, sobre esto se apoyan también, digamos, otros análisis diferentes, donde básicamente pues todo indica a que estamos en un excelente momento de entrada para todos aquellos que primero, no hayan entrado pronto a Bitcoin o deseen de pronto promediar también sus precios. Bien, obviamente todo no es color de rosas y hay otros analistas que dicen que estamos lejos todavía, digamos, del fondo. Es decir, o sea, todavía no hemos tocado fondo, mejor dicho. Y básicamente aquí, mediante este análisis, nos dicen que todavía no hemos entrado en esta zona, que es la zona donde básicamente el 60% del suministro debe estar en pérdidas. Es lo que nos informa este analista. Este analista lo que dice en pocas palabras es que debe entrar, digamos, aquí a la zona verde, como lo hemos visualizado en estos momentos, para que luego podamos pensar de que ya ha habido una capitalización por parte de los mineros. Es decir, que los mineros, pues, digamos que para poder cubrir sus gastos, han estado vendiendo en pérdidas. De hecho, hemos estado visualizando entradas bien fuertes a los exchanges de Bitcoin y obviamente posterior a ello hemos visto lo que son estas caídas. También vamos a revisar cómo lo de las tasas de la Fed publicadas el día de ayer impactaron el precio. Bien, entonces esto un poquito de noticias para que nos pongamos en contexto. Bien, perfecto. Aquí estamos en el precio de Bitcoin, análisis en temporalidad semanal. Se mantiene en zona de sobrevendido, ¿sí? Básicamente sobreventa, donde históricamente en el gráfico semanal, en el time frame semanal, ha sido uno de los mejores momentos de entrada para pensar en mediano largo plazo, valga la aclaración. Entonces siempre partimos, digamos, de este análisis semanal. Bien, vámonos entonces ya a entrar un poco en lo que es intradía o lo que sería swing. Y para ello vamos a partir del análisis de ayer. Entrémonos a 5 minutos un momento para que visualicemos algo. Ayer nosotros hicimos el análisis justamente aquí. Básicamente esta línea vertical es para yo saber hasta dónde, digamos, fue el análisis de ayer y qué ocurrió luego de ello. Hablábamos que esta zona era una zona relevante, ¿sí? Esta zona que les tengo marcado acá. Justamente el precio, miren cómo cae con fuerza, atraviesa la zona y obviamente aquí se pudieron tomar, digamos, algunos trades. Vamos a delimitar esos trades para que ustedes los que de pronto deseen basados en estos análisis y complementando con los propios, porque siempre debemos analizar nosotros mismos para tomar posiciones, digamos, en corto plazo. Veamos, digamos, cómo hubieran sido estas entradas para los que de pronto las hubieran realizado. Una de las formas de entrar es, si vemos de pronto fuerza en la caída, ¿ok? Y vemos que rompe la zona, pues aquí se pudo haber tomado un trade. Déjenme se los delimito. El trade que se pudo haber tomado acá sería básicamente aquí, al terminar, digamos, esta vela, se puede haber tomado, sería, digamos, sin confirmación y con confirmación de pronto esperando este rechazo en la siguiente vela. Entonces, déjenme puntualizo un poco esto para que más o menos veamos dónde se puede haber tomado este trade. Entonces, aquí al finalizar esta vela, el potencial de este trade depende de cómo tú lo vigiles, de si utilizas un take profit fijo o si persigues de pronto con un vela o si persigues con stop en ganancias. Digamos que el potencial fue aproximadamente un 1%. Si lo tomabas de pronto aquí en este rechazo, exactamente era relativamente similar, entonces vamos a dejarlo de esta manera. Este era un primer trade que se pudo haber tomado, ¿sí? Un trade que más o menos terminaba por acá. Luego vemos cómo el precio nuevamente entra a la zona, ¿sí? Recuerden que estos son zonas, a pesar de que yo les tengo este punto central, por eso le he agregado, digamos, este rectángulo para que veamos que realmente son zonas. Entonces,
entra nuevamente a la zona, sale de la zona y nuevamente con este rechazo aquí podíamos haber tomado otro trade, ¿sí? Porque esto es un rechazo de la zona. Y obviamente podíamos haber tomado este otro trade que básicamente también nos daba un poco más de un 1%. Entonces aquí, luego de que hicimos el análisis, se presentaron dos trades de corto plazo, ¿sí? Trades que realmente duraron minutos, no llegaron ni siquiera a las horas porque estamos hablando de temporalidad de 5 minutos. Bien. Luego aquí es cuando se produce justamente lo de la Reserva Federal, las tasas de interés, que realmente fueron mayores a lo esperado era un incremento del 0.5% y fue un 0.75%. Obviamente, a nivel histórico, las tasas de interés lo que han provocado es volatilidad. No es que provoquen realmente, digamos, una dirección, llámese alcista o bajista del precio del Bitcoin o digamos de los mercados en general, sino que realmente lo que provocan simplemente es volatilidad. Muchos, como les decía, pensaban de que ya del precio estaba descontado ese fundamental de las tasas de interés. Bien, entonces aquí justamente a las 14 de mi hora local se producen las tasas de interés y empieza la volatilidad minutos antes. Si nos basamos nuevamente en esta zona, pues digamos que este trade personalmente se los digo, yo no lo hubiera tomado porque justamente estábamos en el momento de lo de las tasas de interés, entonces se presentaba volatilidad. Obviamente si alguien lo hubiera tomado porque vio de pronto mucha fuerza alcista y porque digamos que rompió la zona con bastante fuerza sabiendo que aquí hubo este rechazo en la zona, pues básicamente la entrada hubiera sido digamos al terminar, al cierre de esta vela. Y obviamente pues aquí hubiera logrado capitalizar de pronto quizás un 1%. Digo quizás porque habría que ver qué tanta volatilidad hubo en esta mecha para ver qué precio realmente hubiera podido tomar. Entonces hay que decir las cosas como son. Bien, yo vuelvo y les digo, no hubiera tomado justamente, de hecho pues no hice ninguna operación. Por aquí sí hice creo que una de estas dos operaciones, no las dos, una de las dos. Y esta no lo hubiera tomado por la volatilidad, por el fundamental. Hablo luego bien. Luego de esto vuelve y revienta la zona ya a la baja y si de pronto alguien nuevamente tiene digamos esa toma de estas zonas que son un poco más arriesgadas, pues aquí básicamente se encontraba con nuevamente un poco más de 1%. Bien, bien, continuando con el análisis que traíamos, ya aquí encontramos una nueva zona. Ya esto es para el análisis de hoy. Esta zona de acá se marca a partir de ayer. Esta zona no existía, no la teníamos en el gráfico. Para que no les voy a decir de que esta era una zona que teníamos, realmente no la teníamos en el gráfico. Y la marcamos justamente a partir de ese rebote de ayer, ¿sí? Todo este momento es parte del fundamental de las tasas de interés. Entonces, esta zona se marca a partir de eso. Entonces, esta zona entra para el día de hoy. ¿Listo? Esta zona entra para el día de hoy. Vamos a eliminar esto del gráfico para que no nos quede, digamos, ya para el análisis de mañana, sino que nos queda simplemente pues como parte de lo que sucedió del análisis de ayer. Y vamos a irlo haciendo de esa manera para que lo llevemos más estructurado para todos los que nos sigan en estos análisis casi diarios que vamos a intentar hacer. Bien, perfecto. Entonces, para hoy tenemos, o digamos, para hoy tendríamos ya esta zona, pero todavía esta zona hace parte de lo de ayer, ¿sí? Entonces aquí encontramos nuevamente otra posición que se pudo haber tomado de dos maneras. Una, un poco más arriesgada, tomando la entrada desde acá. Esta hubiera sido súper jugosa, ¿sí? Pero obviamente es un poco más arriesgada porque aquí podía haber un rechazo también, ¿listo? Entonces esta fue más arriesgada. Obviamente quien la tomó, pues jugosas ganancias, un potencial máximo de 6%. Ya depende de cómo se cuide básicamente esto, ¿bien? Y otra, pues esperando, digamos, al cierre de la siguiente vela, que es esta. Obviamente hay un recorrido bastante fuerte. Yo tampoco les voy a decir que yo hubiera tomado este trade. Realmente no tomé ninguno de estos dos trades porque me parecía bastante arriesgado justamente pues por el volumen de la misma vela. Pero quien de pronto hubiera decidido tomar este trade también arrojó muy buenas ganancias, básicamente como un 2%. Obviamente recuerden, a pesar de que yo no tomé esos trades, porque les tengo que ser honesto, pues quien tome esos trades siempre hágalo con DCA, porque con DCA va a estar un poco más seguro, ¿sí? Recuerden que DCA es la estrategia que nosotros utilizamos para mediación de precios. Entonces estos trades, todos esos trades y los de por debajo fueron los que salieron de el día de ayer, luego del tema de la Fed. Son los probables trades que tuvimos. Listo. Bien, vamos a eliminar entonces estos trades para que ahora sí veamos el análisis para el día de hoy. Bien, vámonos entonces a la hora actual, obviamente porque ya todo esto pasó.
Volvemos nuevamente a la zona. Miren esta zona qué tan relevante es, y realmente ya no vamos a hablar tanto, voy a dejar de hablar un poco de soportes y resistencias cuando estemos, digamos, trabajando lo que es intradía o lo que es corto plazo, para hablar más bien de zonas, digamos, de zonas pivotes o zonas de posibles rebotes, ¿sí? Vamos a tratarlo de esa manera. Miren otro trade que se pudo tomar el día de hoy, basado en el mismo análisis de ayer, fue justamente este rebote que estamos viendo acá, y obviamente pues es un rebote bien claro, ¿sí? No hay que, digamos, ser un genio para visualizarlo, y básicamente pues la entrada era en este punto y nuevamente teníamos básicamente un 1% de retorno, 1% de profit. Entonces este trade se pudo haber tomado justamente con el análisis de ayer. Todo esto basado en el análisis de ayer. Nuevamente vuelve y entra. Aquí tenemos otro trade. Miren, aquí tenemos otro, nuevamente rechazo. Obviamente aquí se cosechaba menos si hacías DCA o si simplemente esperabas. Nuevamente aquí en esta vela fuerte salías, ¿bien? Entonces miren que les explico claramente cómo se pueden tomar este tipo de trades. Y solamente estamos hablando de Bitcoin, y obviamente de Ethereum vamos a hablar dentro de un poco. Bien, perfecto. Estos son básicamente los trades. Ahora, ¿qué podemos esperar aquí ya en el precio actual? En el precio actual, ¿qué podemos esperar? Bien, aquí tendríamos que esperar básicamente cómo termina esta vela, a ver si de pronto hay un rompimiento de la zona, porque justamente estamos dentro de la zona. Entonces hay que esperar a salir de esa zona. Obviamente tú puedes tomar los trades un poco más arriesgados y simplemente tomas en cuenta el punto medio que marcamos, y eso ya es muy a criterio del trader, del analista. Recuerden que sobre esto solamente damos nuestra opinión, y el trader es el que realmente toma sus decisiones de acuerdo a ello y de acuerdo a su propio análisis, que es muy importante que le pongan a la hora de hacer trading, ¿sí? Y recuerden que esto simplemente es un análisis, no es que nosotros sepamos exactamente qué va a ser el precio, sino que lo analizamos y de acuerdo a ello pues tomamos nuestras decisiones. Bien, ¿qué esperaría yo acá? Pues a que salga de esta zona para ver si tomamos un trade al alza o un trade a la baja. Bien. Esta zona, como les decía, se nos creó de ayer de la volatilidad. Esta la dibujé justamente para hoy, entonces también es la siguiente zona relevante a tener en cuenta si vamos y la visitamos. Como nos podemos dar cuenta, el precio del Bitcoin, a pesar de que tuvo este fuerte rechazo, nos marca una nueva zona, y esta zona, no sé si la recuerdan del primer análisis que hacíamos de esta serie de análisis que les hablaba de los 22.800, de los 22.8 a 22, hablando de una zona grande para largo plazo. En el corto plazo, miren la zona que ya nos queda delimitada, muy claramente delimitada, y para nosotros poder pensar de pronto en que esta tendencia empiece a cambiar, debemos reventar esta zona. Esta zona se vuelve muy importante, y por ello es que le he puesto línea roja y no estas líneas naranjadas, que son las que voy a estar marcando como para los puntos pivotes. Entonces esta zona es súper importante. Ahora, hablando hacia abajo, nos encontramos con la zona justamente del ATH. El ATH está marcado más o menos en los 16.660 por ahí, y nuevamente tenemos aquí la zona, que esto sí nos viene de la temporalidad semanal, y por ello es que la dejé con línea verde, ¿sí? Como para, digamos, diferenciar esos puntos importantes. Entonces son puntos que debemos tener nosotros claro. Ahora bien, aquí tenemos también para tomar de pronto trades, digamos en el corto plazo, tendríamos de pronto otras zonas más pequeñas que son de interés, que sería básicamente aquí. Aquí nosotros podríamos esperar también en esta zona. Déjenme la trazo. Esta no es la que me gusta es esta. Perfecto, aquí tenemos también otra zona. Y nuevamente, déjenme le pongo más o menos la zona, que es más o menos el tamaño. Ok, esta es, bien. Esta sería otra que podríamos nosotros esperar a ver si de aquí hay un rebote hacia la baja, si de pronto llega. Hay un rebote hacia la baja, tomamos trade a la baja, o si de pronto lo rompe, ¿sí? Hay retesteo o no hay retesteo, hay continuación, tomamos un trade a la alza. Entonces son las zonas que nos quedan ya para el siguiente, la siguiente vez que analicemos el gráfico, ¿bien? Entonces, en resumen, tenemos que en el precio actual que nos encontramos, ver qué va a hacer en la zona. Si termina de romper la zona y buscamos de pronto alguna confirmación, o si tomamos un trade más arriesgado, nos vamos alcistas, corto plazo, recuerden, y si también revienta la zona a la baja, sea con confirmación o sin confirmación, nos vamos bajistas. En ambos casos, utilizando siempre técnicas DCA para promediación de precios y tener mayores probabilidades. Bien, perfecto. Es muy probable, como decía al principio, digamos, o en el título de este video, que nos vayamos muy abajo, porque miren que no logramos reventar una zona que esperaba yo que logramos reventar para que se provocara como ese cambio, digamos, de esta tendencia, ¿sí?
teníamos que romper fuertemente esta zona para que aquí hiciéramos como una especie de copa, no sé si la logran observar, ahí se las dibujo manos con el mouse, una especie de copa, y pudiéramos empezar a pensar ya en, digamos, en objetivos más amplios como este que tenemos marcado por acá de los 23.800. Lastimosamente no pasamos de los 23.000, no pasamos de la zona del primer análisis que realizamos, por lo cual pues es muy probable que vayamos a visitar el ATH. Realmente es algo que se ve muy inminente, muy en el corto plazo. Entonces debemos estar muy atentos con los ojos en el precio del Bitcoin a ver si vamos a visitar, digamos, estos precios como tal y tomar precauciones. Bien, pasemos entonces ahora al análisis de Ethereum para que veamos cómo se comportó. En un segundo lo ubico nuevamente. Ok, perfecto. Ahí lo tenemos ya. Bien. Ethereum, hablando inicialmente en el semanal, sigue en zona de sobreventa. Excelente punto de entrada para ir a mediano largo plazo. Obviamente para tema de hold. Obviamente también muy buen punto para hacer una promediación, hacer un DCA para los que estén de pronto con precios más altos y estén haciendo hold también. Es un buen momento de entrada para hacer una promediación, hacer un DCA. Y si nos vamos ya a corto plazo, vamos a bajar a corto plazo. Veamos qué sucedió con el análisis que hacíamos el día de ayer. A las 10:25 era que hacíamos ese análisis. Ok, perfecto. 10:25 del 15. Básicamente por acá. Bien, aquí está lo de la Reserva Federal. Nuevamente, miren. Nosotros hacíamos el análisis por acá. Aquí encontramos la zona. Una zona que se nos demarcó. ¿Sí? Esta zona, miren cómo también se pudo haber tomado trades. Entra a la zona, nuevamente sale de la zona. Aquí tenemos un potencial de recompensa. En Ethereum fue mucho más alto. Pero obviamente todo esto depende de, digamos que estamos dentro del tiempo del fundamental. Y depende también del riesgo del trader. Pero aquí hubo un buen trade que tomar. Claramente ahí se ve. Sea con DCA o sin DCA. Ve aquí un DCA más o menos a un 2-3%. Y luego pues veríamos ganancias. Nuevamente el precio entra a la zona, sale de ella. Aquí podíamos haber tomado otro trade. Miren, aquí está. Obviamente estamos dentro del tiempo del fundamental, ya eso depende del trader y este sí realmente pues las ganancias sí fueron brutales de este trade para quien lo hubiera tomado. Personalmente les digo, no tomé ninguno de estos trades porque justamente estamos en un momento del fundamental y había mucha volatilidad como se puede observar en las velas. Bien, entramos directamente a otra zona que teníamos ya demarcada, que es esta, si no estoy mal. Y nuevamente lo mismo, entra a la zona, sale la zona, entra a la zona, sale la zona y aquí podíamos haber tomado también trades con buen potencial de recompensa y siempre utilizando precauciones, que es para ello que utilizamos el DCA. Bien, para el día de hoy, estos serían los trades, digamos, hasta este análisis. Para el día de hoy vamos a esperar nuevamente lo mismo, ver qué hace dentro de esta zona, ¿ok? Para ver si de pronto podemos tomar unos trades cortoplacistas, ver si la rompe, que miren que aquí esta zona está bastante custodiada, aquí tiene digamos un primer soporte, aquí tendría otro soporte, hablando de soportes digamos en temporalidades un poco más bajas, obviamente, y ver entonces qué hace, cómo reacciona y de acuerdo a eso podemos tomar entonces, si hay aquí una entrada a la zona y salimos de la zona, trade alcistas, o si por el contrario hay rompimiento de la zona, sea con retesteo de ella o sin retesteo de ella, tomar trade bajistas. Luego nos encontramos ya, obviamente, digamos con esta zona que déjenme le cambio el color a esta porque este ya hace parte digamos como una especie de pivot o puntos de rebote donde nosotros podíamos tomar pues estos diferentes trades cortoplacistas. Esta zona de aquí ya es una temporalidad más alta, estamos hablando ya del semanal, esta hace parte del semanal, por ello es que la tengo digamos con este color verde y estas las voy a seguir trabajando de este color naranjita. Obviamente para poder digamos también en el caso de Ethereum pensar en expectativa más alta debemos romper esta zona para ya ir a buscar digamos una zona más alta como sería esta de acá, esta parte baja, esto que fue antes soporte y obviamente posteriormente esta de acá. Bien, entonces esas son las perspectivas que tenemos para el precio. Una zona todavía más baja en semanal, pues estaríamos hablando aquí del precio más o menos de los 800, que yo realmente pues espero por el bienestar del ecosistema cripto de que no reventemos esta zona tan inmediata que tenemos acá, ¿sí? Mucho menos las siguientes. Entonces ese es el análisis que tenemos para el día de hoy, que espero haya sido de su agrado. Obviamente espero que utilicemos esto para debatir, porque yo no tengo la última palabra, simplemente soy un trader y analista como cualquiera más, que tiene aciertos y tiene obviamente equivocaciones. Cuéntenme cómo les fue con el análisis del día de ayer, cuéntenme qué opinan del análisis de hoy, tanto de Bitcoin como de Ethereum, cuáles son sus perspectivas de precio a mediano, corto, largo plazo.
y los espero ver en un próximo video y me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.